Entonces vamos a dejarles unos minutitos para que lo piensen, este problema. Ujú. A ver, ¿por qué? Pues fue básicamente una de las mismas ideas que creo que igual usted nos comentó, profe, A ver, la clase pasada, de usar, o sea, de tomar la longitud de la cuerda como constante y ya después definir, por ejemplo, una longitud uno ajá, que va desde la masa uno hasta su punto de tangencia con la, ¿cómo se llama? Con la polea uno, ajá, del punto de tangencia de la polea uno a la polea 2, bueno, al de la polea 2, y del punto de tangencia de la polea 3 hasta la masa 3. Y pues ya teníamos que ver que de eso más el radio de, ¿cómo se llama? Con la cuerda que estaba en el radio, en la parte circular de las poleas, pues nos daba la longitud, pero ya si la derivábamos, pues la longitud es constante y nos daba cero. Y ajá, las demás podíamos obtener ya sus velocidades, y ahí otra vez sus aceleraciones. ajá, Y ya tendría, ay, bueno, y además de las ecuaciones de la suma de fuerza, que sería que ¿cómo se llama? Como la cuerda no tiene masa, su tensión va a ser la misma en todos lados ujú, y tendríamos que la tensión menos fuerza gravitacional para la masa uno nos daría la masa uno por la aceleración uno. Y pues lo mismo para la masa 3, ¿no? Algo homólogo. ujú, Y dos veces la tensión menos la fuerza gravitacional de la masa 2 igual nos daría la masa 2 por su aceleración. ujú. Y ya tendríamos cuatro incógnitas y un sistema de cuatro ecuaciones. Sí, sí, Y perfecto. ya de ahí pues sería sacar todo. Ujú. Entonces, otra vez, ¿cuáles serían las ecuaciones? Nada más para apuntarlas aquí. A ver, entonces, Pues vamos a ver la serían, primera, por la segunda ley de Newton. Vamos a ver. Por ejemplo, en el primer cuerpo, hay que recordar que siempre tenemos que poner este, eh, los diagramas de fuerzas, ¿no? Sí, sí, siempre los diagramas de fuerzas esos tienen que ir de cajón, ¿no? Porque si no los pones, recuerda que todo ese tipo de cositas, por ejemplo, ya en una competencia, todo eso te dan puntitos, ¿no? Sí, es muy importante, no te brinques esos tipos de pasos, ¿sí? Entonces, lo primero que tienes que hacer siempre es, cuando veas un problema de mecánica, es poner las ecuaciones, digo, los diagramas de fuerzas. ¿Estamos de acuerdo? Nuevamente te los digo. Todos esos detallitos pueden darte puntos. Ujú. Y recuerda que esto es una competencia de puntos. Ujú. Bien. Entonces, tenemos las fuerzas que actúan sobre la masa uno, sobre la 2 y sobre la 3, ¿no? Sobre todas. A ver, esto es sobre la uno, sobre la 2, ¿qué fuerzas tenemos? Igual tenemos la fuerza de gravedad, ¿no? Ujú. Sobre la fuerza de gravedad, pero también voy a dibujar aquí las tensiones, ¿no? Sí, tensión, tensión. Obviamente aquí lo que vamos a suponer, ¿sí? Lo que vamos a suponer es que esto es todo esto lo podemos considerar como un todo, ¿no? O sea, poleas y la carga, todo eso se comporta como un solo objeto, ¿no? Porque a fin de cuentas las poleas no tienen masa. ¿Estamos de acuerdo? O tienen masa despreciable. Bien. ¿Qué pasaría si tuvieran masa, por cierto, las poleas? Habría una tensión diferente en diferentes puntos de la cuerda, ¿Por qué? porque te genera torcas. Bueno, sí, no, eso es lo que pasa. Ajá, tienes torques, pero además, ¿qué pasaría si las poleas tuvieran masa? Habría una inercia. Ajá, habría inercia rotacional y entonces, El sistema sería más difícil de mover, por así decirlo. no
no tanto eso. Simplemente si las poleas tuvieran masa, deberías de considerar también cuál es el radio de las poleas, porque ellas deberían tener un momento de inercia y por lo tanto debes de considerarlas en el movimiento, ¿sí? Porque van a acelerarse también, ¿no? O sea, la aceleración de las poleas también va a ser importante, ¿no? Obviamente esa va a ser una aceleración angular, ¿sí? Entonces, las poleas las vas a tener como elementos que rotan, ¿no? Con su propia masa y su propia inercia rotacional, y todo eso va a influir en el movimiento. ¿Estamos de acuerdo? Y si hubiera fricción en los ejes, ¿qué pasa? Habría pérdidas de energía. Tendrías pérdidas de energía. Bueno, eso lo podrías considerar como torques extras, ¿no? La fricción en los ejes, ¿sí? De alguna manera te lo tendría que dar como una manera de como un torque efectivo, lo que tendrías ahí si hubiera fricción en los ejes, ¿no? Y también debes de tomar en cuenta esos efectos, ¿no? Ujú. También por lo regular te dicen que por ejemplo, si fuera elástica la cuerda, ¿qué pasaría? También habrían pérdidas de energía por deformación. No, no se complica en la vida. La tensión de una masa sobre la otra, por ejemplo, eh, tendría que cambiar respecto a que parte de la fuerza que se aplica va a solamente modificar el resorte de las cuerdas. Mm, pues podría ser, sí, claro, pero hay algo más que tendrías ahí si la cuerda fuera elástica. La longitud de la cuerda no es constante en lo que se mueve el sistema. Ajá, y entonces, Mm, Las aceleraciones van a cambiar con respecto al cambio de la cuerda. o sea, las aceleraciones podrían ser variables, ¿no? Y no solo eso, por ejemplo, si tuvieras nada más un sistema de dos objetos, por ejemplo, una máquina de Atwood sencilla, ¿sí? Una máquina de Atwood sencilla, ujú, si tuvieras este, la cuerda elástica, ¿qué pasaría? Pues simplemente las dos aceleraciones no serían iguales, ¿no? Entonces, el hecho de que la cuerda no sea elástica, te simplifica mucho el problema porque eso te garantiza que las dos aceleraciones son iguales, ¿no? Una para arriba y otra para abajo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esos detallitos son importantes, ¿no? O sea, cuando te los dicen, tiene su razón de ser. Ujú. No es nada más este, un dato que te dan así nada más por nomás, sino tiene su razón de ser. Todas estas cositas que te digan que las masas no tengan, digo que las cuerdas no tengan masa, que las poleas tampoco, que las cuerdas, bueno, aquí no dice la cuestión de que no sea elástica la cuerda, pero sí, cuando a veces te dicen que la cuerda no es elástica, es para eso, para garantizar que al menos la aceleración de y la aceleración de este objeto, pues van a ser las mismas, ¿no? Y cosas de ese estilo. Ujú. Bien, entonces vamos a ver. Estas son las fuerzas, ¿estamos de acuerdo? Y de aquí tú ya puedes sacar cuáles son ya puedes sacar cuáles son a ver aquí, ¿cómo sería? Este sería M1G, M2G y este sería M3G, ¿no? Sale. Entonces ya puedes escribir las ecuaciones, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo que me dijiste, sería para el 1, para el objeto 1, sería la tensión para arriba menos M1G, ¿verdad? Dijiste. Y eso tendría que ser igual a M1 por A. A1. Ujú. Tendrías para el objeto número 2, ¿qué? Hacia arriba tienes dos veces la tensión, ¿verdad? Menos M2G igual a
M2 por la aceleración 2. ¿Estamos de acuerdo? ¿No serían tensiones diferentes? Porque no necesariamente M1 y M3 son iguales. No, como estamos hablando de una sola cuerda, y la cuerda no tiene masa, también eso es importante, recuerda, que la cuerda no tiene masa. Ujú. Entonces, ahí sí puedes garantizar que la tensión a lo largo de toda la cuerda es la misma, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo? Porque la cuerda no tiene masa. Si tuviera masa, ahí sí ya no puedes garantizar que la tensión sea la misma de este lado y de este lado. Ujú. Pero aquí sí. Ujú. Y vamos a ver, en la 3 dice que igual T menos M3G igual a M3 por la aceleración, por la aceleración 3, ¿no? Bueno, entonces, de entrada, los objetos no tienen por qué moverse con la misma aceleración. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, de aquí dijimos tenemos una, dos, tres, cuatro incógnitas con tres ecuaciones y es necesaria una cuarta ecuación, que es la que me mencionaste. ¿Cómo sería esa cuarta ecuación? Ujú. Bien. Aquí, por ejemplo, lo que se puede hacer es, recuerda, una forma sencilla para esa ecuación sería, por ejemplo, poner un nivel, ¿sí? Poner un nivel, ya sea ahí, por ejemplo, y considerar las diferentes alturas que hay a partir de ahí, ¿no? Por ejemplo, la altura de esta que va a ser, vamos a llamarle Y1, la de esta va a ser Y3 y la de esta desde aquí hasta acá, vamos a llamarle Y2, ¿no? Y esa se duplica, Y2. Ujú. Más, si tú quieres considerar la parte que está enredada en las cuerdas, lo puedes considerar. Vamos a llamarle que aquí hay una parte enredada que sería L, L y L. Si consideramos las tres poleas del mismo radio, ¿no? Hay una parte que es L, L y L, y entonces con esto ya puedes tú escribir, por ejemplo, la longitud de la cuerda, ¿no? La longitud total que va a ser igual a ¿qué? A Y1 más L más Y2 más L más Y2 más L más Y3, ¿no? Sí, ¿no? Donde estas dos pues van a ser igualitas, entonces ya puedes escribir que esto es igual a, si quieres, Y1 más 2Y2 más Y3 más la suma de, más 3 veces L, ¿no? Por ejemplo, L minúscula, esa sería la longitud total. ¿Sí estamos de acuerdo? De la cuerda, y como es inextensible, si nosotros la derivamos, toda esta ecuación, si nosotros la derivamos, ¿qué vamos a tener? Para estas dos Pues L cantidades va a son, ser constante, ajá, entonces, Y1 sería la aceleración del cuerpo 1, no Y2 la sería la aceleración del velocidad cuerpo del cuerpo 2. uno, Da ¿no? la derivada de Y1. Ah, sí, 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 es cierto, es cierto. Es cierto. Me disculpo. Más cero, ¿no? Ujú. Esto te va a dar cero, esto te va a dar cero. Entonces tendrías esta ecuación, ¿no? ¿Sale? Entonces esta sería la ecuación que contiene las velocidades, ¿sí? Y si la vuelves a derivar, ¿qué tendrías? Nuevamente tendrías esta ecuación, pero ahora sí con las aceleraciones, ¿no? Ahora aceleraciones, ¿no? Ujú. Recuerda, hay que derivar dos veces para tener las aceleraciones. Y entonces de aquí, pues ya tenemos una ecuación que te relaciona las aceleraciones y esa sería la tercera ecuación, ¿no? Perdón, la cuarta ecuación. Ujú. Entonces sistema ya se puede resolver, ¿no? Hay que aplicar mucha álgebra, eso sí, pero se puede hacer. Ujú. De aquí, de hecho, lo que es recomendable, por ejemplo, para darle cierta simetría al asunto, es, por ejemplo, despejar A2, ¿no?
Y si la despejas, ¿qué te daría? De A1 más A3, ¿no? Ujú. O sea, esto nada más para darle simetría, ¿no? Porque tú puedes despejar la que tú quieras, eso es cosa tuya. Ujú. Pero eso, como te digo, es nada más para darle un poquito de simetría a las ecuaciones, porque fíjate que la 1 y la 3 son de la misma forma, ¿no? Básicamente. La única que cambia un poquito es la segunda ecuación. ¿Mm? ¿Sí? Y entonces, si tú, por ejemplo, sustituyes esto aquí, entonces seguirías teniendo que estas dos ecuaciones tienen la misma forma y la única que sigue cambiando un poquito sería la ecuación 2, ¿no? Porque de otra forma, por ejemplo, si despejaras a 3, entonces ahora sí tendrías tres ecuaciones totalmente distintas, ¿no? ¿Sí? Y eso de alguna manera te ayuda a simplificar la forma en la que vas a hacer el álgebra. Ujú. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Bueno, entonces lo demás es simple álgebra. Ujú. Una vez que tienen las ecuaciones, hay que echarle mucha algebrita. ¿Qué hacemos? ¿Se la avientan el álgebra o la dejamos para después? De hecho, de este problema, básicamente lo complicado, o digamos, la clave de este problema es el obtener esta ecuación, ¿no? La ecuación que te relaciona las aceleraciones, ¿no? Porque si tú te quedas nada más con las leyes de Newton, pues, pues está bien, vamos a tener una serie de ecuaciones, pero no son suficientes para poder encontrar todas las incógnitas, ¿no? Entonces necesitamos una extra. Entonces, este truquito, ujú, debido precisamente a que las cuerdas se consideran inextensibles, como te digo, es muy útil para poder encontrar esta relación entre aceleraciones, ¿no? ¿Sale? Es la clave, ¿sí? Y ya una vez que tienes esta ecuación, pues ya lo demás ya es, como te digo, es simple álgebra, ¿no? Y hacer mucha talacha. Ujú. Entonces, como les digo, no sé qué quieran, si quieren hacer el algebrita ahorita o se los dejo para su casa, para que lo hagan ustedes ahí en su casa. Algo que les puedo poner es, digamos, por ejemplo, cuánto te tiene que dar, por ejemplo, A1, ¿no? ¿Sí? Si tú buscas A1, eso te va a dar que esto tiene que ser 3 veces M2, M3, menos 4 veces M1, M3, menos M1, M2. Eso es lo que te va a dar en el numerador. Mientras que en el denominador te va a dar 4 veces M1, M3 más M1, M2 más M2, M3. Esta sería la relación entre las masas y aquí te quedaría G, ¿no? Ujú. Entonces te va a quedar en términos de la G. Ujú. Recuerden, muy importante hacer análisis dimensional cuando tengamos una, una forma algebraica, ¿sí? Una expresión algebraica como resultado, ¿no? Y aquí obviamente pues aquí se ve que tiene que tener unidades de aceleración, ¿no? Bueno, entonces esta sería la aceleración A1. Por ejemplo, con la aceleración, este, por ejemplo, con la A3, simplemente es algo de la misma forma, pero tienes que cambiar. Donde quiera que tienes uno, tienes que cambiarlo por 3. Y ya. ¿Sí? Esa es la diferencia entre la ecuación para la aceleración 3, ¿no? Donde quiera que tengas uno, pones 3. Ujú.
Y finalmente la ecuación para la A2 ujú, es un poquito diferente, como debía de ser, ¿no? Ujú. Que te va a dar 4 veces M1, M3 menos M2, M1 menos M2 perdón, por M3, todo dividido entre 4 veces M1, M3 más M1, M2 más M2, M3. Aquí hay que considerar que el denominador, por ejemplo, fíjate que el denominador es el mismo para todas las aceleraciones, ¿no? Y G. Entonces hay una pequeña diferencia aquí nada más entre estas dos ecuaciones, ¿sí? Pero así, esto te tendría que dar como resultado, ¿no? Entonces, como te digo, este es un ejercicio de álgebra, básicamente. Ujú. Bien, correcto. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna preguntita? Bueno, si no hay comentarios, vamos a ver otro tipo de problemas que se suelen ver de dinámica. Ujú. Este, y esos son con problemas que incluyen movimiento circular, ¿sí? Cuando tenemos movimiento circular. Ujú. Fíjate, aquí cuando hablamos de movimiento circular, no estamos hablando de movimiento rotacional, no lo confundas, no confundas movimiento circular con rotacional. Esto, tiene que ver con una trayectoria. Una trayectoria. Ujú. Tiene que ver con esto, la trayectoria de una partícula o de un objeto, de un cuerpo, ¿sí? En cambio, cuando hablamos de movimiento rotacional, entonces ahí ya nos interesan objetos con una forma determinada, ¿sí? Y esos objetos van a girar alrededor de un eje que puede que esté que sea parte del objeto o puede que esté fuera del objeto, ¿sí? Entonces esa es la diferencia entre movimiento circular y rotacional. No los confundas, por favor, ¿sí? Bien. Entonces, cuando nosotros tenemos un movimiento o una trayectoria circular, debemos de considerar algo que es muy importante, ¿sí? Eh, vamos a ver. Y es lo siguiente. Ujú. Vamos a suponer que eh, esta es la trayectoria. Ay, no, está muy grande, ¿eh? Ujú. Vamos a hacerlo más chiquito. Ujú. Ahí está. Supongamos que esa es la trayectoria de una partícula. Ujú, que tiene movimiento circular. Ujú. Entonces, por alguna razón, por lo que sea, ¿sí? Entonces, debes de considerar lo siguiente. Ujú. Aquí tenemos el objeto. Oh, ujú. Aquí tú tienes el objeto. Ujú. Entonces, recuerda, este objeto va a tener una trayectoria circular. Ujú. Entonces, de entrada, recuerda que siempre la velocidad va a ser tangencial a la trayectoria. Eso es un hecho, ¿sí? La trayectoria siempre va a ser tangencial a a la trayectoria, la velocidad, ¿sí?
Ujú. Pero ¿qué pasa con la aceleración? Ujú. La aceleración. ¿Mm? Es radial hacia el centro. No, aquí tenemos que fijarnos en una cosa, ¿sí? O sea, la clave va a ser qué tiene que ver con la rapidez. Bueno, esta es recuerda, esta es la velocidad, ¿sí? Pero una cosa es la Mm, velocidad y otra cosa es la rapidez, o sea, la magnitud de la velocidad. Ujú. Esto te va a decir muchas cosas. Tienes dos opciones, básicamente. Una de ellas es que esto que sea constante, y la otra es que no lo sea, o sea, que sea variable. Entonces, ¿qué va a pasar con la aceleración? Pues la aceleración siempre hace de cambiar de dirección la velocidad, así que siempre hay, aunque sea constante. ¿Eh? Sí, o sea, el movimiento es acelerado, eso sí. Es- ¿Por qué? Porque cambia la dirección del movimiento, eso sí. Pero fíjate, la aceleración va a depender eh, cómo sea la aceleración propiamente, va a depender si la magnitud de la velocidad, o sea, la rapidez es constante o no lo es, porque eso ya te diría si tienes, por ejemplo, dos componentes. Una de ellas va a ser la parte centrípeta y otra va a ser la aceleración tangencial, ¿sí? Esta es la tangencial y otra que tiene que ver con lo que se llama la aceleración centrípeta. Centrípeta. Esta que está aquí, la centrípeta, siempre está presente. Ujú. Siempre está presente y siempre va a apuntar hacia el centro. Pero en cambio la aceleración tangencial, esa no siempre va a estar presente, ¿sí? Porque te digo, esa va a depender de si, o sea, esta depende de que la rapidez varíe. Ujú. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esta va a depender de la variación de la rapidez, ¿sí? Si la rapidez no varía, entonces o sea, si es constante, entonces este término no existe, pero este, como te digo, siempre va a estar presente, el de la aceleración centrípeta. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Y bueno, ya la tangencial puede ser para adelante, puede ser para atrás, o de eso ya dependerá, ¿no? Pero la aceleración centrípeta siempre, 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 siempre va a apuntar hacia adentro. Ujú. Siempre va a apuntar hacia el centro. Ujú. Bien. ¿Estamos de acuerdo? Siempre. Entonces, esta va a ser la aceleración centrípeta. Mm. Esta siempre va a ser la aceleración centrípeta. Siempre hacia el centro va a apuntar, hacia el centro de la circunferencia. Ujú. Bien, entonces, como tenemos esto, que la aceleración va a ser esto, entonces tu segunda ley de Newton vas a poder separarla en dos partes, ¿sí? O sea, como la segunda ley de Newton, que va a ser la suma de todas las fuerzas que actúan sobre un objeto, ¿sí? Que va a ser igual a la masa por la aceleración total. Entonces, y esta la puedes separar en dos, que va a ser la aceleración centrípeta, ujú, más la aceleración tangencial. Ujú. Entonces, quiere decir que tus fuerzas, por ejemplo, la suma de fuerzas, tú la puedes separar en dos, ¿sí? En dos componentes, ¿sí? Ujú. Entonces, quiere decir que la fuerza la puedes separar en dos, una que sería la suma de fuerzas, ¿sí? La suma de fuerzas en dirección tangencial, ¿sí? Y otra que sería la suma de fuerzas, perdón, bueno, una que sea entonces, bueno, sí, me voy a poner aquí. Este sería el total. Entonces lo puedes separar, como te digo, en una parte que va a ser la suma de fuerzas
en dirección tangencial, y otra que sería la suma de fuerzas en dirección radial, ¿no? En dirección radial. ¿Estamos de acuerdo? O sea, a lo largo de esta línea. Entonces, una va a ser a lo largo de esta línea y la otra va a ser perpendicular a esta línea. ¿Sale? Entonces, eso es lo que vas a tú a separar. Ujú. Esta. Ujú. Esta va a estar asociada a la centrípeta, mientras que esta va a estar asociada a la parte tangencial. ¿Estamos de acuerdo? O sea, vas a poder separar y obtener, obviamente, dos ecuaciones, ¿no? ¿Sí? Dos ecuaciones, una que sería la radial, la suma de fuerzas en dirección radial, y otra, la suma de fuerzas en dirección tangencial. Y cada una está asociada a sus propias aceleraciones. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que tienes que hacer siempre que tengas un movimiento de un problema que incluya un movimiento circular. ¿M? O una porción de movimiento circular. ¿Estamos de acuerdo? No tiene que ser cerrada la trayectoria. Si nada más con tener una porción es suficiente para que tú apliques esto. ¿Estamos de acuerdo? Y vamos a ver cómo serían las magnitudes de las aceleraciones. Ujú. Vamos a ver. Las magnitudes de las aceleraciones. ¿Esta cómo va a ser? ¿Mm? Esta siempre va a ser la rapidez al cuadrado entre el radio de curvatura. Ujú. Esta siempre va a ser así. Y la aceleración tangencial, bueno, esta ya tiene que ver con cómo cambia la magnitud. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sale? La magnitud de la rapidez. Entonces, esta tiene que ver con el cambio de la magnitud, mientras que esta tiene que ver propiamente con la magnitud de la aceleración centípeta va a ser constante. Bueno, si la aceleración es, si la rapidez es constante, la magnitud va a ser constante. Si no, pues no va a ser constante, pero va a depender del cuadrado de la rapidez instantánea, ¿no? Eso sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, correcto. Bien. Entonces déjenme nada más a ver, denme un minuto. Correcto. Entonces, preguntas hasta aquí. No. ¿No? Bueno, entonces, si no hay preguntas, vamos a hacer el siguiente ejercicio, ujú, que sería este. Ujú. Vamos a ver. Este. Ah, perdón. No, es este. Esto y esto. Vamos a ver, entonces. Bien. Entonces tenemos esto, ¿no? Que tienes dos esferitas que tienen una masa bueno, de 56 gramos y de 28 gramos, y que cuelgan mediante dos hilos de longitudes de 7 centímetros y 11 centímetros al extremo inferior de una barra que cuelga libremente. Ujú. ¿Correcto? Entonces, determinar la velocidad angular con que debe rotar la barra alrededor de la vertical
y que pasa a lo largo de sí misma para que no se separe de dicha posición vertical. Entonces hay que decir, encontrar cuánto vale la rapidez, bueno, la rapidez angular, ¿no? Bien, hay que contar esto. ¿Sale? Bien, vamos a darles unos minutitos para que lo piensen. Muy bien, señores, ¿qué tal? ¿Ya alguien ya tiene la respuesta? ¿Sí están ahí? Sí. Ujú. A ver, ya tienen algún resultado. Muy bien, así ya tienen alguna idea. Yo tengo una idea. A ver, Bueno, se me ocurrió que como, bueno, a ver, ahí dice que no debe separarse de dicha posición vertical. ujú. Eso significa entonces Sí, o que, sea, bueno, esta es una barrita que esta, o sea, si no hubiera, si no estuviera estas cosas colgando, es una barrita que puede moverse, ¿eh? Nomás está sostenida por aquí por la. Haz de cuenta que aquí tuviera como una especie de bisagra o algo así, ¿no? Una articulación aquí arriba, entonces la barrita puede moverse. Ujú. Pero tienes estas dos masas aquí colgando, pero y están dando vueltas alrededor y dan vueltas a cierta velocidad que hace que evite que esta barrita se pueda mover, ¿no? O sea, siempre va a mantener su dirección vertical. Ahora sí, perdón. Continúa. sí, que como no debe separarse de la posición vertical, Ujú, justamente al momento de girar las masas, al interactuar con la cuerda, van a tener cierta tensión, cada una diferente. ujú, Entonces, para que esto se cumpla, que no se mueva de dicha posición, las tensiones de las cuerdas, las componentes horizontales, ujú, deben ser las mismas. ujú. Y pues ya de ahí podremos como escribir las ecuaciones de movimiento en términos de la velocidad angular y pues Ujú, ya ahí hacer como la manipulación algebraica. ujú. ¿Ya tienes un resultado? No, todavía no. Bueno, ¿qué dicen los demás? Y esto es un hecho, o sea, las componentes horizontales de la tensión, ujú, ah, ujú. O sea, estos van a estar jalando, ¿sí? Estas bolitas van a estar jalando, ¿no? O sea, tenemos
esta jala para acá, esta jala para acá, pero las dos componentes de la tensión, tanto hacia acá como hacia acá, las componentes horizontales de la tensión, llámale T2X y T1X, esas dos tienen que ser iguales, ¿no? Es la, digamos, la condición para que esto permanezca, para que la varita siempre permanezca vertical, ¿no? ¿Sale? Que T1X tiene que ser igual a T2X. Correcto. De hecho, de ahí sale todo lo demás, ¿no? Sí, de ahí podemos llegar a que M1 por, digamos que el radio horizontal 1 va Ujú, a ser igual a M2 por el radio horizontal 2. Y ponemos esos dos como función ¿qué? De ángulos, digamos θ1 y θ2 con respecto a la vertical, ¿no? Y como L1 y L2 son constantes, ¿no? Son cuerdas inextendibles. ujú. Entonces de ahí sacamos la sumatoria de... O sea, la tensión en Y de cada una de las dos tiene que ser igual a M1G y M2G respectivamente, ¿no? Ujú, Y ya con eso salen los ángulos. ujú. Y una vez con los ángulos podemos sustituir justo en la sumatoria en X y sale el omega. Por cómo Ujú, definimos R1 y R2, ¿no? ujú. A ver, pues, ahí la llevan. ¿Cuánto necesitan de tiempo? ¿Tú crees que en 5 minutos ya lo tengan? Sí, Ándale, pues, vamos a darles entonces 5 minutitos. Bien, ¿ya estuvo? ¿Qué tenemos, señores? Bueno, vamos a ver cómo se hace esto así ya rapidísimo. Bien, entonces hay que ver qué fuerzas actúan sobre cada uno de los objetos. Por ejemplo, este, este que está aquí, el M1, pues básicamente recuerden que sobre él actúa la tensión del hilo. Vamos a ponerlo así. Ujú. La tensión del hilo. Ujú. Y la fuerza de gravedad, ¿no? La fuerza de gravedad. Ahí está. Y sobre esta otra igual, ¿no? Tenemos la tensión del hilo. Ujú. Y la fuerza de gravedad. Correcto. Muy bien, esas son las fuerzas que actúan sobre cada una de ellas. Y sobre esta también, recuerden, actúan las tensiones de los hilos. Ujú. Entonces tenemos la tensión del hilo, la del primer hilo y la del segundo hilo así. Ujú. Bien. No tienen que ser iguales las tensiones para nada, pero lo que sí tienen que ser iguales, como ustedes ya notaron, era la componente horizontal de las dos tensiones, ¿no? Bien, entonces, déjame ver. Ajá. Entonces aquí tenemos T1, T1, T2, aquí igual esto sería T1, T2, este sería la fuerza de gravedad mg, M1G, y aquí tendríamos M2G. Ujú. Bien, entonces habría que poner un sistema de referencia en alguna de las dos masas, por ejemplo en M1, para ver qué fuerzas actúan sobre ella. Ujú. Entonces ponemos su sistema de referencia, vamos a ponerlo así, en dirección horizontal. Ujú. Entonces tenemos en dirección horizontal esto y en dirección vertical tenemos esto. Ujú. Muy bien.
¿correcto? Bien, entonces esto sería en X y en Y. Correcto. Entonces, además, debemos de tomar en cuenta que si trazamos una línea vertical aquí, ujú, y trazamos una línea vertical, bien, aquí, entonces es claro que podemos ver que este ángulo, aquí vamos a tener este ángulo, alfa, vamos a ponerle este ángulo beta. Correcto. Y de acuerdo a esto, a estos dos ángulos, alfa y beta, obviamente ustedes pudieron haber considerado estos dos ángulos de aquí con la horizontal, pero yo lo hice con la vertical, eso ya depende de cada quien. De acuerdo a eso, como ya tenemos esto, entonces tendríamos que T1, por ejemplo, que T1 por el seno de alfa tiene que ser igual a T2 por el seno de beta, ¿no? Esta es una ecuación que podemos sacar a partir directamente de nada más de las interacciones sobre la varilla que es vertical. Bien, igual nosotros podemos descomponer esta fuerza en su parte horizontal, que ya conocemos que es Tx, y en la parte vertical, que sería T1y. T1x, T1y. Y además nosotros sabemos que esta, por ejemplo, T1x, ¿a qué tiene que ser igual? Bueno, T1y, por ejemplo, T1y, pues tiene que ser igual, bueno, menos M1G, pues obviamente eso tiene que ser igual a 0, pero por ejemplo, T1X, ¿a qué tiene que ser igual? Pues tiene que ser igual a la masa por la aceleración centrípeta, ¿no? Que en este caso la podemos escribir en términos de la rapidez angular, ¿no? O sea, sería M1 por L1. El radio de curvatura en este caso sería L1 por el, a ver, Seno, por el seno, seno de alfa. por el seno de alfa. Por el seno de alfa por omega, ¿no? ¿No sería omega Omega cuadrada? cuadrada. Ajá. Muy bien. Eso sería para esta. Y resulta que para la otra, para la otra bolita, vamos a tener cosas similares, ¿no? Por ejemplo, tendríamos que T2 en X, o sea, también sería igual a M2 por la aceleración centrípeta, o sea, sería igual a M2 por L2 en este caso, por el seno de beta por omega cuadrada, ¿no? Entonces sería para esta. Y también que T2y menos M2G es igual a 0. Estas serían las dos ecuaciones para las dos bolitas, ¿no? Bien, pero ahora también hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, esta T1, pues no es otra cosa más que T1 por el seno de alfa, ¿no? Y esta, y aquí igual, esto es igual a es igual a T2 por el seno de beta, ¿no? Correcto. Bien. Entonces, de esta ecuación y de esta ecuación, nosotros, por ejemplo, podemos encontrar la relación de que T1 va a ser simplemente M1 por L1 por omega cuadrada, ¿no? Y que de esta también vamos a tener que T2 va a ser igual a M2 por L2 por omega cuadrada. ¿Estamos de acuerdo? O sea, si quisiéramos tener las tensiones, ahí están. ¿Sí? Bien. Correcto. Pero también de las ecuaciones, estas, para esta,
tendríamos, por ejemplo, que T1 por el coseno, ¿no? Por el coseno de alfa es igual mm, a M1G, ¿no? Igual de aquí, tendríamos que T2 por el coseno de beta es igual a M2G, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sale? Bien. Ya tenemos cuánto vale la tensión, que es esto en los dos casos. Entonces podemos encontrar cuánto vale, por ejemplo, el coseno de alfa. El coseno de alfa, ¿qué es igual? Pues simplemente si Eh, sustituimos cuánto vale la T1 sería G sobre L1 por omega cuadrada, ¿no? Igual, de aquí, si nosotros sustituimos, tendríamos que el coseno de beta es igual a ¿qué? A G sobre L2, ¿no? Por omega cuadrada. Ujú. Bien. Correcto. Bien. Entonces ya tenemos cuánto vale el coseno, los dos cosenos. ¿Sí? Tenemos cuánto vale este coseno, tenemos cuánto vale este otro coseno, pero entonces eso nos sirve también para encontrar cuánto valen los senos de alfa, ¿verdad? De alfa y de beta. Por ejemplo, el seno de alfa, ¿cómo lo podemos escribir en términos del coseno? raíz de 1 menos, El bueno, coseno sí, coseno cuadrado de cuadrado. alfa, ¿no? Bueno, Ujú. vamos a ponerlo al cuadrado. Ujú. Y esto sería igual a 1 menos g cuadrada sobre L1 al cuadrado por omega cuarta, ¿no? Y de aquí también podemos encontrar que el seno de beta al cuadrado es igual a 1 menos el coseno cuadrado de beta, o sea, 1 menos g cuadrada sobre L2 al cuadrado omega cuarta. Ujú. Bien, correcto. Entonces resulta que si nosotros igualamos esto con esto, utilizando esto, pues ya podemos este, resolver. O sea, con lo que tenemos aquí, ya podemos resolver todo. ¿Sí? Igualando esto con esto. Ujú, como te digo, los dos, el seno de alfa y el seno de beta, y utilizando estas relaciones para los senos de alfa y el seno de beta, entonces ya podemos hacer algebrita para encontrar cuánto vale omega, ¿no? Y cuánto valdría la omega si hacemos el algebrita. Pues simplemente me va a quedar esto, que la omega es igual a m1 al cuadrado menos m2 al cuadrado, ujú, entre m1 al cuadrado por L1 al cuadrado menos M2 al cuadrado por L2 al cuadrado. Ujú. Todo esto raíz cuadrada. Y ahí está. Esta es perdón. Esta sería la omega cuadrada, perdón. Ujú. La omega cuadrada. Ya una vez que haces todos los calculitos, entonces pues ya, como te dan los valores, pues los sustituyes y ya tendría lo que vale la omega cuadrada. Y si sacas la respectiva raíz cuadrada, entonces esta omega te acabaría dando de unos 14 radianes por segundo, ¿no? Ujú. Y esa sería la forma en la que se resolvería este ejercicio. No sé si tengan dudas, no sé si queda claro en esto. Nada más podría repetir, por favor, la parte de dónde salió Omega, es que se me trabó. ¿Omega? Bueno, Sí, omega básicamente eh, sale de utilizar esta ecuación. Esta ecuación obviamente tienes que igualar estas dos ecuaciones, ¿sí? Por la relación que tienes aquí arriba. Ujú. O sea, aquí tienes esta relación. Ujú.
tienes esta relación que está aquí. Entonces, eso te sirve para igualar esto con esto, o sea, en otras palabras, igualar esto que está aquí con esto que está acá. Ujú. ¿Sale? Y los senos de los ángulos, pues ya los tienes acá, ¿no? Ujú. Los senos de los ángulos ya los tienes aquí. ¿Sale? Entonces, si tú sustituyes y haces el álgebra correspondiente, pues ya te va a tener, vas a tener cuánto vale la omega cuadrada, ¿no? ¿Sale? Y sustituyendo valores, pues ya puedes encontrar incluso ya el valor de la omega. ¿Sale? Simple álgebra, ya con todo lo que tienes aquí escrito. Ujú. Sí, gracias. Dale. Bien. Entonces, vamos a ver. ¿Alguna otra pregunta que tengan aquí en cuanto a este problema? Sí, pero yo no entendí cómo pasamos de las definiciones de los senos a omega. Ah, porque te digo, estamos igualando esta ecuación con esta, ¿no? Esta y esta. ¿Sí o no? Ujú. O sea, en otras palabras, déjame, vamos a hacerlo con calma aquí. O sea, tenemos esto va a ser igual a esto, ¿sí? O sea, déjame ponerlo aquí en verde. Tenemos que M1 por L1 por el seno de alfa por omega cuadrada tiene que ser igual a M2 por L2 por el seno de beta por omega cuadrada. ¿Estamos de acuerdo que estos dos son iguales? Porque T2 seno de beta y T1 seno de beta son iguales, ¿no? Sí. Bueno, entonces necesariamente esto y esto tienen que ser iguales. Eso hace que las omegas se te vayan. Ujú. Pero obviamente si tú elevas al cuadrado todo esto, pues ya puedes sustituir lo que valen los senos, ¿no? Que es esto, el seno de alfa y el seno de beta en esta igualdad. ¿Estamos de acuerdo? Sustituyes aquí el seno de beta, sustituyes aquí el seno de alfa, y entonces ya haciendo algebrita ya puedes despejar la omega, que te va a quedar esto de aquí, la omega cuadrada. Porque fíjate que aquí tienes omega cuarta abajo y aquí tienes omega cuarta, ¿sí? Entonces realmente pues, tendrías que sacar dos veces la raíz cuadrada, ¿no? ¿Vale? ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí, ya, gracias. Bueno, ya Hizo nada más sentido. simple algebrita, ¿no? Ujú. Bueno, muy bien. Y ya sustituir valores para obtener el valor de la omega. ¿Alguna otra duda que tengan respecto a este? Para platicarles una cosita, otro problemita. O más bien un ejercicio que que quiero ver con ustedes. Ujú. Y tiene que ver con fuerzas, sistemas con fuerzas variables. Ujú. Fuerzas variables. Ujú. Sistemas de fuerzas variables. Obviamente aquí debes de considerar que las fuerzas pues debe de depender de algo, ¿no? La fuerza pues puede ser función, por ejemplo, del tiempo, puede ser función de la posición, puede ser función de la velocidad, no sé, puede ser función de lo que sea. Ujú. De alguna otra cosa. Ujú. Bien. Y evidentemente cuando la fuerza es función de alguna de estas cantidades, entonces ya debes de considerar la segunda ley de Newton de esta forma. Ajá. Cuando consideramos la suma de fuerzas, cuando consideramos la suma de todas las fuerzas, ¿sí?, que actúan sobre un objeto igual a la masa por la aceleración, entonces la aceleración debes de considerarla como ahora como una derivada. Y por lo tanto, esto cuando la fuerza depende del tiempo, de la posición o de la velocidad, esto lo debes de considerar como una ecuación diferencial que tienes que resolver. Ujú. Entonces vamos a ver un ejemplo de cómo
tendríamos un sistema en el cual tenemos fuerzas variables que dependan de la posición. ¿Sale? Por ejemplo. Y este es un ejercicio que bien se puede resolver de otra forma, ¿sí? Por medio de energías, pero en este caso lo vamos a hacer puramente con leyes de Newton, para que vean cómo se utilizan las leyes de Newton para resolver un problema con fuerzas variables, ¿sí? Y para eso, pues vamos a considerar esto. ¿Sí? Esto va a ser nuestro ejemplo. Imagínense que este es un plano horizontal y que sobre el plano horizontal nosotros tenemos, déjame ver. Aquí está. Entonces, vamos a poner aquí. Ajá. Esto va a ser un poquito más corto. Y vamos a poner una... Consideran que ustedes que esta es una semiesfera. De radio R. Entonces, esta es una semiesfera de radio R. Semiesfera de radio R. O sea que la distancia que hay de... A ver. La distancia que hay de aquí a acá va a ser R. R mayúscula le vamos a poner. Bien. R mayúscula. Bien. Y vamos a considerar que aquí en la parte de arriba podemos poner nosotros un pequeño cubito. Hay un pequeño cubito aquí arriba. Y entre el cubo y la semiesfera no hay fricción. ¿Sí? Aquí no hay fricción. No hay fricción. Entonces, resulta que con cualquier pequeña perturbación que tengamos aquí, pues esta esferita, pues, perdón, el bloquecito, pues va a resbalar sobre la semiesfera. ¿Estamos de acuerdo? Y pues resulta que al ir resbalando, pues va a irse acelerando, va a ir cambiando la rapidez del bloquecito, como te digo, conforme se va resbalando. Pero resulta que va a haber un punto determinado, va a haber un punto en el cual esa aceleración va a ser tal que va a hacer que este bloquecito simplemente deje de hacer contacto con las hemisferas, o sea, va a resbalarse sobre las hemisferas hasta llegar a cierto punto y a partir de aquí tendremos otro tipo de movimiento sin hacer contacto con las hemisferas. Ahora, en otras palabras, vamos a tener un movimiento parabólico a partir de aquí. Entonces, lo que yo quiero que ustedes, lo que quiero que hagamos más bien, es encontrar justamente cuál es la posición en la cual el bloquecito deja de hacer contacto con la esfera. ¿Sí? Vamos a ver, entonces, si yo pongo aquí una línea vertical, entonces yo quiero encontrar esta posición, vamos a decir el ángulo, ¿sí? Respecto a la vertical, el ángulo teta 0, para el cual el bloquecito deja de hacer contacto con la semiesfera. Bien, entonces tenemos para qué teta 0, el bloque deja de hacer contacto con la esfera. Contacto con la esfera. Bien, entonces, ¿cómo hacemos eso? Vamos a ver, señores. ¿Cómo le hacemos? Bueno, pues evidentemente aquí lo que tenemos que hacer es poner nuestro sistema de referencia. Hagan de cuenta que en algún punto nosotros vamos a
sacar una fotografía, ¿no? Que es básicamente lo que tenemos aquí, ¿sí? Sacar una fotografía, ujú, y poner el sistema de referencia en ese instante en particular, en un instante en particular. Y vamos a poner aquí el sistema de referencia. Vamos a decir que esto es y, por ejemplo, esta línea que está acá es X. Esto sería nuestro sistema de referencia. Ujú. Bien, entonces, como les decía, esto va a ser Y y esto va a ser el eje X. Bien, ahora vamos a ver cuáles son las fuerzas que actúan sobre el bloquecito en todo momento. Ujú. La fuerza de gravedad y la normal de la esfera. Ujú. O sea, la fuerza de gravedad que va hacia abajo. La fuerza de gravedad. Vamos a dibujar hacia acá. Ujú. La fuerza de gravedad y la normal. ¿Estamos de acuerdo? No hay fricción, dijimos. Bien. Entonces, esas son las dos fuerzas. Bien. Entonces, la fuerza de gravedad, vamos a ponerle mg. Y aquí la normal. Bien. Ahora ya podemos plantear la segunda ley de Newton para estos, tanto para X como para Y, en la dirección X y la dirección Y. Ujú. Vamos a ver, en la dirección, por ejemplo, en la dirección Y, ¿qué fuerzas tenemos? ¿Cuál es la suma de todas las fuerzas? ¿Mm? Vamos a ver, ¿cuáles son las fuerzas en dirección Y? Obviamente aquí tenemos el ángulo teta, ¿no? Entonces en dirección Y tenemos N, y tenemos ¿qué otra? Mg por el coseno, ¿ah? Sí, ¿Y esto qué va a ser igual? Tiene que ser igual a 0. Tiene que, no, ¿a qué va a ser igual? Como se está moviendo en una trayectoria circular, debe de ser Ajá. igual a la Todo aceleración esto que está aquí centrípeta. ha sido en una trayectoria circular. Entonces, esto tiene que ser necesariamente igual a la masa por la aceleración centrípeta. A la masa por la aceleración centrípeta. O sea, igual a la rapidez al cuadrado entre R. Y muy importante, ¿hacia dónde apunta la aceleración centrípeta? Hacia el centro. Entonces, esto tiene que ser negativo. ¿Estamos de acuerdo? Hay que tener mucho cuidado aquí, ¿sí? Este no es un movimiento en línea recta, sino es sobre una superficie esférica. Entonces la trayectoria que tenemos es circular y por lo tanto entra en juego la velocidad, perdón, la aceleración centrípeta. Bien. Ahora sí, en dirección X, por ejemplo, ¿qué tenemos? Tenemos la suma de todas las fuerzas en dirección X y esto va a ser igual a sería mg por el seno de teta y esto que debe ser igual. Pues a la masa por la aceleración tangencial, ¿no? Bien, correcto. Ahora, la masa por la aceleración tangencial, ¿a qué es igual? Más bien, la aceleración tangencial, ¿a qué es igual? Dijimos que era igual a la derivada de la velocidad respecto del tiempo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? sí. Perdón, es de la rapidez respecto del tiempo, pero resulta que nosotros podemos relacionar este, esto con las cantidades angulares. Ujú. Por ejemplo, esto lo podemos escribir como
el radio por la derivada de la rapidez angular, ¿no? Respecto del tiempo. Porque recuerda que la rapidez tú la puedes relacionar con la rapidez angular de esta forma, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Es algo que debes de tener siempre en mente. Entonces, si diferencias esto, pues diferencias esto. Bien. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso quiere decir que esta ecuacióncita que está aquí, mg por el seno del ángulo teta, lo puedes escribir como la masa por r por la derivada de omega respecto de t. ¿Sí o no? Sí, Bueno. Incluso en términos de esas mismas cantidades, nosotros podemos escribir la primera ecuación, ¿no? La primera ecuación también la podríamos escribir en esos términos de la omega. O sea, la puedes escribir como menos m por r por omega cuadrada. Ujú. ¿Sale? Bien. Correcto. Entonces, aquí, vamos a ver. Fíjate que tenemos una ecuación en el cual tenemos esta aceleración angular, realmente esta derivada de la omega respecto del tiempo, esta es una aceleración angular que va a depender del ángulo, ¿sí? O sea, aquí la fuerza, la componente a lo largo de la dirección X, la componente de la fuerza a lo largo de la dirección X va a cambiar porque depende del ángulo, ¿sí? Esta mg pues, es constante, pero esto va a ser variable, o sea, va a hacer que toda esta componente sea variable. ¿Estamos de acuerdo? Correcto. Entonces, ahora, ¿cómo podemos resolver esta ecuacioncita de aquí? Ujú. Bien. Ese es el chiste de este problema. El poder ver, porque fíjate, si tú encuentras la omega, pues la pones aquí y al poner la omega aquí, eres capaz de encontrar la normal, ¿no? Por ejemplo, ya podrías encontrar un ángulo. Ujú. Bien. A ver, entonces, este, vamos a ver, ¿cómo podríamos resolver esta ecuacioncita que está aquí? Tenemos mg por el seno de teta igual a m por r por la derivada de omega respecto de t. Bien, aquí recuerda, aquí el truco estaba, de acuerdo a lo que yo te mencioné una vez, era, por ejemplo, si tú multiplicas y divides entre d teta en la variación del ángulo, ¿qué acabarías teniendo? Pues tú bien podrías, por ejemplo, juntar estas dos, ¿no? Ujú. Y si las juntas, ¿qué tendrías? La derivada de teta respecto de t, ¿qué es? Omega. Es omega. Entonces esta ecuación la puedes reescribir como m por r por omega por la derivada de omega respecto de el ángulo teta. ¿Sí? Bueno, que aquí, de aquí pudimos haber eliminado el ángulo, ¿verdad? Bien. No importa, aquí ahorita vemos eso. Entonces, esta ecuación la podemos reescribir de esta manera. ¿Sí? Quitando la masa. Si quitamos la masa de ambos lados de la ecuación, tendríamos esto. G por el seno del ángulo igual a R por omega por el diferencial de omega respecto de teta. Bien. Entonces, esta es una ecuación diferencial que nosotros podemos resolver por el método de separación de variables. ¿Cuál es ese método de separación de variables? Pues todo lo Hacer que todo dependa lo... de omega lo dejamos de un lado, todo lo que dependa de teta lo dejamos del otro lado de la ecuación, ¿no? Y entonces esto lo podríamos reescribir así. Fíjense, vamos a hacerlo así.
Vamos a escribir aquí G entre R por el seno de teta. Ujú, por de teta igual a, déjame subir esto un poquito más, igual a omega por de omega. ¿Estamos de acuerdo? Y esta sería la ecuación que tenemos que resolver o que tenemos que integrar. ¿Sí? Bien. ¿Cómo se integra esta ecuación? Fíjate que G entre R es una constante. Entonces vamos a integrar este lado y vamos a integrar este lado. ¿Sí? El lado izquierdo, ¿de dónde a dónde va a variar? Pues de 0 a cierto ángulo teta. Ujú. Y para no confundir, pues vamos a poner unas pequeñas primas aquí, para cambiar de variable nada más. Igual aquí, este va a variar desde 0 hasta omega, hasta un cierto valor de omega, ¿sí? Tomando en cuenta que creo que esto no lo especifiqué, pero vamos a suponer, a decir que esto, bueno, de hecho sí lo dije, ¿no? Esto empieza a resbalar, ¿sí? Por cualquier pequeña perturbación que tengamos. Entonces vamos a partir propiamente del reposo. O sea, la rapidez angular al principio pues va a ser 0. Entonces, estos serían los límites de la integral, ¿sí? Bien, ¿cómo sería el resultado de esta integral? En ambos lados. Del lado derecho, ¿qué tendríamos? Tendríamos G entre R. Y vamos a ver la integral del seno, ¿cuánto es? Menos coseno. La integral del seno es menos el coseno, ¿eh? Menos el coseno de teta. Esto lo tenemos que evaluar en 0 y lo tenemos que evaluar en teta. Ujú. Teta prima. Y del otro lado de la ecuación, ¿qué tenemos? Tenemos un medio de omega prima al cuadrado, evaluado en 0 y en omega. ¿Qué significa evaluar en los límites? Pues simplemente que tú vas a sustituir la variable en los dos límites y vas a restar, ¿no? La variable, la función que obtuviste como resultado evaluada aquí y la función evaluada en el límite inferior. Entonces, ¿qué tendrías acá? La primera te va a quedar menos G sobre R. El coseno evaluado en teta, el coseno evaluado en teta menos el coseno evaluado en 0. De un lado y del otro lado tendrías, ¿qué? Tendrías simplemente un medio de omega cuadrada. Porque pues, en 0 pues es 0. ¿Sale? Bien. Correcto. El coseno de 0. 1. Esto es 1. Bien, y por lo tanto, esto lo puedes reescribir de la siguiente manera. ¿Sí? Si metes el signo, acabarías reescribiendo esto como omega cuadrada, va a ser igual, vamos a escribirlo así, fíjate, como 2 veces G entre R por 1 menos el coseno del ángulo teta. ¿Estamos de acuerdo? Y esta sería la solución de la ecuación. ¿Sale? Esta que está aquí sería la solución de esta ecuación diferencial que teníamos acá. ¿Sí? Ahora es cuando viene la ecuación número 1, esta que teníamos aquí. Fíjate que aquí teníamos omega cuadrada justamente. ¿Sí? Entonces podemos reescribir la primera ecuación, que la vamos a hacer en azul. O sea, teníamos la n menos mg por el coseno, ¿eh? El coseno del ángulo. ¿Y esto era igual a qué? A menos mr por omega cuadrado. ¿Sí, no? Sí. Esa es la que. Entonces, pues ya tenemos la omega cuadrada que tendríamos que poner justamente aquí. Pero además, estamos buscando la condición, el punto en el cual deja de hacer contacto el bloquecito con la superficie. ¿Qué pasa en ese punto en el cual deja de hacer contacto? La normal es 0, ¿no? Justo cuando dejamos de hacer contacto, en ese punto, la normal vale 0.
O sea, en el punto que nos interesa, esta n va a valer 0. Ujú. Entonces, pues sustituimos, ¿no? Fíjate. Entonces tendríamos 0 menos mg coseno de teta igual a menos 2 veces g en, a ver, espérate, punto z, 2 veces r por g entre r por 1 menos el coseno de teta. ¿Sale? Esta R se te va con esta R, te queda G en los dos lados, pero también las puedes eliminar. Y entonces ya podemos, fíjate, aquí tenemos el coseno de teta en los dos lados. Entonces simplemente tendremos que despejar el coseno de teta. Si lo hacemos, ¿qué nos va a quedar? Profe, Mándeme. no se olvidó ponerle masa de lado derecho. Ah, no, más bien se me olvidó quitar la masa del lado izquierdo. Porque ya no la necesitamos, ¿no? Ujú. Sí. Esta es la que tuvimos que haber quitado. ¿Sí, no? Sí. Sí. Bien. Sí, ¿no? Porque esto es igual a 0, entonces la masa ya se puede eliminar, ¿no? En ese punto. Bien, ahora sí. Incluso si quieres el signo, también lo podemos cambiar, ¿no? Si tú quieres. El signo puedes pasarlo a más en los dos lados de la ecuación. Bueno, el chiste está en que de aquí tú ya puedes despejar el coseno del ángulo. ¿Y cuánto te va a dar esto? Te va a dar que el coseno del ángulo en el cual se desprende o deja de hacer contacto el bloquecito va a ser igual a 2/3. Y bueno, ya de aquí podrías encontrar cuánto vale el ángulo, ¿no? ¿Cuánto vale el ángulo? Teta 0, pues sería el coseno. Ay, punto z. O sea, el coseno a la -1 de 2/3. Así lo podemos dejar o lo calculas si tú quieres, que te va a dar aproximadamente 48 grados, ¿no? ¿Vale? ¿Sí? Entonces sí está claro cómo resolver un problema con fuerzas variables. Aunque también podríamos haber usado conservación de energía, ¿no? De energía mecánica, Sí, pero en vez de usar omega. Sí, precisamente eso les dije desde el principio. Se podía resolver con conservación de energía, ¿sí? Pero por eso yo quería que lo hicieran, hacerlo por este lado, para que ustedes vean cómo se puede hacer de una manera alternativa, ¿sí? Resolviendo las ecuaciones diferenciales. O sea, resolviendo un sistema en el cual tú tienes fuerzas variables. ¿Estamos de acuerdo? De hecho, precisamente el formalismo de conservación de energía o de energías en general se introduce para, de alguna manera, evitar hacer este tipo de operaciones. Realmente para eso es, ¿no? Evitar hacer este tipo de operaciones y poder resolver algo que pudiste haber resuelto con ecuaciones diferenciales, lo resuelves con simplemente álgebra, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Pero, como les digo, esto se los muestro para que vean cómo se puede hacer lo mismo, pero resolviendo las ecuaciones diferenciales, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? De hecho, hay otro ejercicio, otro ejemplo que quisiera ver con ustedes, justamente. Vamos a ver. ¿Alguna otra pregunta que tengan aquí? ¿No? Si no, entonces para comentarles otro ejercicio en el cual este sí no lo puedes resolver con conservación de energía, ¿sí? Un movimiento de caída, ¿sí? Pero en el cual ya tenemos la acción de la eh,
ya tenemos la acción de la resistencia del aire. Ujú. Vamos a ver, ¿eso cómo se podría hacer? ¿Cómo resolver el problema de un objeto? ¿Sí? Ujú. Un objeto que cae, ¿sí? Que lo dejas caer, por ejemplo. Que lo dejas caer por acción de la gravedad. Aquí tienes la G. Ujú. El campo gravitacional. ¿Sí? Y sobre él actúa una fuerza de fricción por viscosidad del aire, ¿sí? Y esa fuerza de viscosidad depende de la rapidez. Ujú. O de la velocidad si tú quieres, ¿no? Es inversamente, es opuesta a la velocidad, eso es lo que te dice. Y mientras mayor sea la velocidad, mayor va a ser esa fuerza de fricción por viscosidad. Ujú. Correcto, entonces, ¿cómo podemos resolver este problema de caída? Ujú. Bien, para empezar, pues vamos a ver qué fuerzas actúan sobre el objeto en todo momento. La de gravedad y bueno, la de fricción. Ajá. O sea, actúa la fuerza de gravedad que va a ir hacia abajo, la fuerza de gravedad que va a ir hacia abajo y la fuerza de fricción. Esta fuerza de fricción de viscosidad, ¿no? Ento- Entonces, déjame ver. Entonces tenemos esto. Oh, ¿qué estoy haciendo? Es esto. La fuerza F y la fuerza la fuerza de gravedad, ¿no? Bien. Entonces, pues si nosotros queríamos la segunda ley de Newton, obviamente esta sería nada más para el movimiento vertical que tendríamos. Que la masa por la aceleración es igual a eh, la fuerza de gravedad menos la de fricción. Bueno, la fuerza de fricción. Ujú. O sea, tendríamos mg menos b por b igual a la masa por la aceleración. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a ver. Obviamente aquí estamos suponiendo que lo que va para abajo es positivo y lo que va para arriba es negativo. ¿Sale? Para que quede así. O podemos plantear hacia arriba positivos y hacia abajo negativos. Y entonces, bueno, poner las respectivos. La ecuación quedaría al revés, ¿no? ¿Sí? Este positivo, este negativo y este negativo. Bien. Ahora, fíjate. Resulta que la fuerza de gravedad va a ser constante, pero esta fuerza de fricción estática, perdón, esta fuerza de fricción por viscosidad, pues va a ir aumentando conforme vaya acelerándose el objeto. O sea, mientras vaya aumentando la rapidez, va a ir aumentando este término. Entonces resulta que, si te fijas, va a haber un punto en el cual esta fuerza ya no va a aumentar más. O sea, va a haber un límite, ¿sí? Va a haber un valor límite de la velocidad, ¿sí? En el cual esto ya no va a poder aumentar. ¿Por qué? Porque, pues, ¿qué pasa en ese punto? O sea, la velocidad va a aumentar mientras esto se acelere. Pero, este, ¿qué pasa si la velocidad aumenta lo suficiente? Como esta es una resta, pues en algún momento esto va a ser cero. Y por lo tanto, la aceleración va a ser cero en ese punto. Y ahí ya habrá dejado de acelerarse el objeto. Ya no puede aumentar más la velocidad. ¿Estamos de acuerdo? Ya habremos llegado a una velocidad límite. O sea, la velocidad este, no puede ser positiva. Vamos, no puede aumentar más porque eso diría que de alguna manera el objeto, no sé, empezaría a moverse hacia arriba, ¿no? O se empezaría a frenar, ¿no? Eso ya no puede ser. O sea, va a llegar a algo que se conoce como velocidad terminal, perdón. Va a llegar a una velocidad terminal. O una rapidez terminal. ¿Y cuánto vale esa rapidez terminal?
pues simplemente va a ser cuando la aceleración sea cero, ¿no? Esto es cuando la aceleración sea igual a cero, llegamos a la velocidad límite, la velocidad terminal, y esta va a ser igual a mg entre v, ¿no? Y obviamente esta va a ser la rapidez máxima que podamos tener. Esta es la rapidez máxima. Y resulta que a partir de ahí, pues entonces esto empezará a caer con rapidez constante. Fíjense, es curioso, ¿no? Si a partir de ahí, o sea, se va a acelerar durante cierto tiempo, pero va a llegar, una vez que ya llegues a la velocidad terminal, el movimiento va a ser con velocidad constante. Ya no te vas a seguir acelerando más, ¿sí? Bien. Y bueno, eso ya dependería obviamente de cuál es este factorcito de, de fricción, ¿no? Este factor, si lo quiere llamar coeficiente de fricción dependiente de la velocidad, ¿no? Entonces, eso ya te va a dar obviamente también cuál es la velocidad terminal. Bien. Pero de todos modos también podemos ver cómo va variando la velocidad como función del tiempo. O sea, aquí ya llegamos a cuál es la máxima, pero si quisiéramos encontrar cómo es la velocidad en todo momento, ¿qué tendríamos que hacer? Puedes expresar con segunda ley de Newton, bueno, las fuerzas y resolver la ecuación diferencial. Ujú. Bueno, entonces tendríamos que expresar esto así, mg menos v por b igual a la masa por, ¿cómo la escribirías? ¿Cómo escribirías la aceleración? La derivada de velocidad con respecto al tiempo. Derivada de la velocidad respecto al tiempo. Entonces, esta es la ecuación diferencial que vamos a resolver. Fíjate, aquí no te conviene poner la segunda derivada de la posición respecto al tiempo, porque esto depende de la velocidad, ¿no? Entonces, no es necesario poner esto como la segunda derivada de la velocidad de la posición respecto al tiempo, eso está de más, ¿sí? Con esto es más que suficiente. Entonces, hay que resolver esto. ¿Cómo le hacemos? Vamos a ver. Tendríamos que aplicar separación de variables. Todo lo que dependa de V lo dejamos de un lado y todo lo que dependa del tiempo lo dejamos del otro lado. ¿Sí? Sí, A ver, ¿cómo despejamos eso? Pues sencillo, ¿no? Simplemente vamos a hacerlo de esta forma. ¿Qué tal? Bueno, para empezar, ¿qué tal si todo lo dividimos entre la masa? Ujú. Si todo lo dividimos entre la masa, vamos a ver. Ujú. Vamos a ver. Dividimos entre la masa, entonces eliminamos aquí M, eliminamos aquí M y te quedaría M aquí dividiendo. Ujú. Bueno, entonces la forma más sencilla de hacer esto es pasando el dt para un lado y esto que está aquí, pasarlo del otro lado de la ecuación para que te quede así. El dt de un lado y del otro lado te va a quedar db entre G menos B entre B, pero entre M. ¿Estamos de acuerdo? Y así todo lo que depende del tiempo está de un lado y todo lo que depende de la rapidez está del otro lado. No sé si estén de acuerdo ustedes con esto. sí, profe. ¿Sí? Bueno. Entonces, simplemente para que sean, digamos, compatibles lo que está de un lado y del otro lado de la ecuación, podríamos nosotros multiplicar a ambos lados de la ecuación eh, por ejemplo, eh,
Vamos a ver. Bueno, no, podemos, vamos a resolver así, tal cual. A ver. Vamos a ver. ¿Cómo se resuelve esta ecuación? A ver, vamos a integrar e integrar. La integral del lado izquierdo no tiene ningún problema, pero la integral del lado derecho sí tendría problema, ¿no? A ver, va a ser de 0 a t, que ponemos una prima, y esto va a ser de 0 hasta cierta velocidad, la que sea, ¿sí? Que, que sería la rapidez que tendríamos para este tiempo, ¿no? Y entonces vamos a ponerle aquí primas para no confundir. Bien. Ahora, ¿cómo resolver lo que está aquí abajo? O más bien, a ver, la integral de la izquierda, ¿cuál es el resultado? T. T nada más, ¿no? Está bien, eso no tiene ningún problema. Entonces, la integral de dt de 0 a t, pues es simplemente t. Ya, esto no tiene dificultad. Pero, ¿qué pasa con el lado derecho de la ecuación? ¿Cómo lo resolvemos? A ver, ¿cómo resolver esta integral de 0 a b de db entre g menos b entre m b'? A ver, señores, ¿cómo le haríamos? Podemos hacer un cambio de variable, ¿Cuál sería el cambio de variable? donde, no sé, por ejemplo, y es igual a g menos b entre m por v'. B entre m por b'. Ajá, ese podría, es una propuesta, ¿no? Bueno, de hecho, no vamos a utilizar y, hay que usar otra variable que no sea la y. B o ¿Por algo qué no así. podemos usar y? Porque y es porque la derivada de y Porque es la bueno, coordenada respecto de vertical y t. tenemos un Ajá. movimiento vertical, ¿no? Entonces no podemos usar la y, hay que usar otra variable. Pues f o h. Ah, H, bueno, H si quieres. No, H tampoco, porque tiene que ver con con las alturas, ¿no? Vamos a ponerle garabato, Omega. pues. Garabato, ¿sí? Sí. Esta, esta letra griega es sí se llama, ¿no? Bien. ¿Cómo se... Si diferenciamos esta variable, ¿qué tendrías? Esto es igual a menos b entre m, ¿no? Por el diferencial de b, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si queremos poner el diferencial de b, ¿qué tenemos por qué poner? Pues te va a quedar menos m sobre b por el diferencial del garabato. Entonces, donde tengamos el diferencial de b, tendríamos que poner esto, y donde tengamos esto que está aquí, tendríamos que poner el garabato. ¿Y cómo te quedaría entonces la integral? Te va a quedar como la integral de... A ver, te quedaría entonces menos m sobre b por la integral de... Arriba te quedaría el diferencial del garabato y abajo te va a quedar el garabato, ¿no? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Ahora los límites, ¿cómo son? Vamos a ver, cuando b sea igual a 0, ¿a qué va a ser igual el garabato? Cuando b es igual a 0, el garabato va a ser igual a g. Y cuando b sea igual a b, pues entonces esto va a valer g menos b entre m, ¿no? O bueno, si quieres podemos decir el garabato 1 es igual a g, si quieres, y y el garabato 2, si quieres, lo llamamos g menos b entre m por b, ¿no? Eso es nada más para poner, si quieres, para que sea más fácil, poner aquí nada más los límites de que esto va del garabato 1 al garabato 2, ¿no?
Así lo podemos poner. Bien. Y nos quitamos de problemas. Ahora sí, ¿cómo se resuelve esta integral? Ujú. Logaritmo natural. M sobre B, ¿sí? Por el logaritmo natural del garabato evaluado, vamos a ver, del garabato evaluado en garabato 1 y garabato 2. ¿Estamos de acuerdo? O sea, en otras palabras, te va a quedar menos m entre b por el logaritmo natural de el garabato 2 menos el logaritmo natural del garabato 1. ¿Estamos de acuerdo? Pero esto, ¿cómo lo puedes reescribir? Como menos m entre b por el logaritmo natural de el garabato 2 entre el garabato 1. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Ujú. O sea, en otras palabras, esto lo puedes escribir como menos m entre b, menos m sobre b, por el logaritmo natural del garabato 2 es g menos b entre m por b. Y abajo, ¿qué te vas a tener? G, ¿no? O sea, en otras palabras, sería menos m sobre b por el logaritmo natural de 1 menos b sobre mg por b. ¿Sí o no? Ese sería el resultado de la integral. ¿Estamos de acuerdo? sí, profe. Bueno, entonces, recuerden que queremos encontrar la velocidad. Entonces tenemos que igualar esto que está aquí con esto que está acá. ¿Sí? O sea, ay, ¿qué pasó? O sea, tenemos que igualar todo esto que está aquí. O sea, vamos a ponerlo así en negro. Menos m sobre b por el logaritmo natural de 1 menos b entre mg por b. ¿Esto qué va a ser igual? A t. Ujú. ¿Sale? Entonces, de aquí lo que tenemos que hacer es despejar velocidad como función, para que nos quede como función del tiempo. Bien. Háganlo ustedes, a ver qué les da. Bien, entonces, ¿cuánto nos da? En términos de la velocidad terminal, queda bonito, Ujú, pero es, según yo, que la velocidad en función del tiempo es igual a la velocidad terminal, ujú, multiplicado por un factor, entre paréntesis, que sería 1 menos la exponencial ujú. de menos bt sobre m. Bt entre m. Exactamente eso es. Porque la velocidad terminal, ¿qué es? Ya dijimos, era mg entre b, ¿no? O sea, eso es lo que te va a quedar aquí, multiplicando. Bien, entonces esto es la velocidad como función del tiempo en cualquier instante. ¿Estamos de acuerdo? Esto es ni más ni menos. Bueno, la velocidad terminal obviamente es una constante y resulta que si tú graficaras esto, ¿cómo va a ser cómo va a ser la variación de la velocidad si tú graficas esto? Fíjate, por ejemplo, si tú graficaras
la velocidad como función del tiempo. Ujú. La velocidad como, perdón, la rapidez como función del tiempo. Pues esto lo que te va a decir es que es muy importante que ustedes sepan hacer gráficas de funciones porque también es algo que deben saber hacer, ¿no? Elemental, ¿no? Entonces, fíjate que cualquier función exponencial es algo cuando la exponencial es negativa, entonces es algo que decrece. Pero como aquí tenemos 1 menos la exponencial negativa, entonces realmente es algo que aumenta o que crece, ¿sí? ¿Hasta dónde va a crecer? Pues hasta que alcances el valor máximo. ¿Cuál es el valor máximo? Pues el valor máximo es precisamente la velocidad, la, mm, la velocidad terminal. Ese es el valor máximo. Y entonces lo que va a pasar es que esta velocidad va a ir aumentando, ¿sí? Desde cero, empieza en cero y va a ir aumentando, aumentando, aumentando y va a ir acercándose asintóticamente precisamente a esta velocidad terminal, ¿sí? En algún momento, bueno, es asintóticamente porque realmente esto que está aquí nunca va a valer cero. Dale el valor más grande que tú quieras y nunca va a valer cero, ¿sí? Aunque por cuestiones prácticas, ¿sí? Por cuestiones prácticas, en ocasiones se considera que esto va a llegar al máximo para cuando el tiempo sea, fíjate, normalmente a esto que está aquí con el tiempo, o sea, esta m sobre b, ¿sí? Se le suele llamar una constante de tiempo. Constante de tiempo. Ujú. Y muchas veces lo que se suele hacer es dejar todo en términos de la constante de tiempo. Una vez, 2 veces la constante de tiempo, 3 veces la constante de tiempo, 4 veces la constante de tiempo y así, ¿no? Entonces, en ocasiones, para fines prácticos, se suele considerar que esto ya llegó a la velocidad máxima cuando, cuando el tiempo t transcurrido. Esto, como les digo, es para fines prácticos. Es del orden de 5 veces la constante de tiempo. Ujú. Bueno, así se le suele llamar a esto, como te digo. A lo que está dividiendo aquí al tiempo, o sea, esto se puede escribir también así, como bt por 1 menos e a la menos t entre la constante de tiempo tau. Así se suele hacer. Así se suele hacer. Ujú. Y entonces aquí ya cuando tienes una constante, obviamente vas a tener e a la menos 1. Cuando tienes dos constantes de tiempo, vas a tener e a la menos un medio. Así, cuando tienes tres constantes de tiempo, vas a tener e a la menos un tercio, así, ¿no? Por eso es que se suele escribir así y esos son valores más o menos conocidos. ¿Sí? Entonces, esta es la forma en la que cambia la velocidad en todo el tiempo. Y como te digo, se aproxima asintóticamente hasta un valor final, que es la velocidad terminal. No sé si me explico. Recuerda, esta es la velocidad con función del tiempo. ¿Sí? Sí, profe. Muy bien. Correcto. Entonces, esto queda claro. Su misión, si deciden aceptarla, va a ser, su misión, si deciden aceptarla, va a ser, encontrar cómo va cambiando la posición como función del tiempo. Obviamente, ya sabes que la velocidad no es otra cosa más que la derivada de y respecto del tiempo. Entonces, ahora sí depende de dónde pongas tu origen, si lo pones desde mero arriba o lo pones abajo. Entonces, eso va a depender eso va a hacer que cambien los límites cuando tú resuelvas la nueva ecuación diferencial, ¿no? Entonces, como te digo, eso ya lo tienes que hacer tú. Ujú. Es tu nuevo, lo que te voy a dejar de tarea, ¿sí? Que resuelvas esta cosa
para encontrar cómo cambia la posición respecto del tiempo. Ujú. Eso te lo dejo de tarea. Ujú. Bien. Y también de pasada de tarea te voy a dejar el ejercicio. Vamos a ver. Hay dos ejercicios, de hecho. Ujú. Bueno, te voy a dejar de tarea, que hagas los ejercicios, 56, 56, 57 y 58 de la lista de problemitas que yo te di, ¿no? De donde he estado sacando los que te puse hoy, ¿no? Sobre todo, ya con esto puedes hacer sin ningún problema el 58. ¿Sale? Bueno, y para mañana lo que vamos a ver son sistemas no inerciales, fuerzas en sistemas no inerciales de referencia. Eso es lo que vamos a ver mañana. ¿Sale? ¿Les parece? Sí, sí. Sale, entonces por hoy aquí le paramos. Si no tienen alguna pregunta que hacer. Es mañana a la misma hora, ¿verdad? Sí, mañana a la misma hora. Bueno, entonces pues nos vemos mañana. Cuídense mucho. Yo tengo duda más bien sobre el examen del sábado. Ajá. ¿Va a ser uno teórico y uno experimental igual o cómo va a funcionar? No hemos visto nada experimental nosotros, ¿así? Entonces van a ser dos teóricos. Sí, van a ser teóricos. Todo va a ser teórico, no se preocupen. Ya, si es posible, ya cuando tengamos los equipos aquí ya formados, eh, los 9 finalistas, pues, ahí sí les vamos a dar un entrenamiento experimental a ellos, ¿sí? Pero el examen va a ser, los exámenes van a ser puramente teóricos, ¿no? Ujú. Entonces, ¿cuántas preguntas van a hacer o cómo? Ah, bueno, tú no te preocupes, tú debes estar listo a recibir lo que venga, ¿no? Bueno, pero en tiempos, en el día, pues, ¿Eh? en tiempos, como 3 horas, 4 horas o cómo. Van a ser unas, a ver, 9, 10, 11, 12, 1, 9, 10, unas 4 horas más o menos, Cada día. cada día. Ujú. Ok, ok. ¿Sale? Y ya los problemas que vengan, ¿no? Que pues, que en principio van a ser acordes a que tú los puedas resolver en ese tiempo, ¿no? ¿Sale? ¿Alguna otra preguntita? Mm.